Respecto a esta noticia, la noticia económica del día, y para eso estamos con el economista jefe del BBVA, Jorge Zelaibe. Jorge, gracias por acompañarnos a esta hora. Jorge, ¿coincide con el ministro Alberto Arenas que esto es una situación puntual y que este IPC del mes de abril, que triplicaba las expectativas, se esperaba un 0,2, llegó al 0,6, sea una cosa netamente puntual? Efectivamente, nosotros esto, Matilde, lo denominamos en economía factores o shocks transitorios, choques transitorios. Y en parte importante esta inflación que hemos tenido en los últimos 7, 8 meses seguida se debe al alza del tipo de cambio. El tipo de cambio en Chile ha subido muchísimo, estamos hablando de un alza de sobre 12-13%, pasó de mínimos de 470 pesos y lo llegamos a ver en algún momento sobre los 570 pesos. Y la inflación que estamos teniendo en parte importante se explica justamente por esta depreciación que directa o indirectamente está afectando distintos productos. Ahora, ¿este tipo de cambio debiera mantenerse o tocó techo o podría crecer todavía un poco más y tener una nueva sorpresa en el próximo mes? A ver, el diagnóstico que nosotros tenemos es que la depreciación en gran medida ya ha ocurrido. La depreciación del peso. La depreciación del peso, el alza del tipo de cambio en gran medida ya ha ocurrido. No creemos que el tipo de cambio vaya a llegar a depreciarse nuevamente 12 o 13%. El espacio adicional de depreciación es muy acotado. El mercado ya ha internalizado la necesidad de una moneda más débil porque necesitamos una moneda más débil. La economía está en una posición cíclica más débil y ciertamente el tipo de cambio está ayudando a mejorar nuestra competitividad, detrimentada con costos laborales altos, costos energéticos altos. Por lo tanto, el tipo de cambio está haciendo la labor. Hacia adelante, nuestra visión es que incluso podríamos ver reversiones apreciativas. Yo no descarto que veamos el tipo de cambio de nuevo a 540 pesos. Y hacia fin de año, 560, 570 pesos, no mucho mayor que lo que estamos viendo hoy día. La economía chilena va de menos a más y una economía que va de menos a más tiene una moneda algo más fuerte. Por lo tanto, llamo a cautela a aquellos que están pensando que el tipo de cambio va a llegar sobre 600 pesos, va a continuar este proceso depreciativo y por lo tanto vamos a tener mucha más inflación. No, la inflación va a terminar, creemos nosotros, algo por sobre 3%, no es un problema estructural, la economía chilena tiene una institucionalidad económica muy sólida, partiendo por el Banco Central y también por el Ministerio de Hacienda, con una regla de superávit estructural, por lo tanto están dadas las condiciones para mantener la inflación anclada en torno a 3%. Un llamado a la calma entonces. Totalmente, particularmente a las personas. Estamos viendo inflación, una inflación que le hace bien a la economía, bienvenida para la economía, bienvenida para la recuperación de nuestras exportaciones, claro, pero de nuestra competitividad. Sube el precio de las cosas cotidianas, no lo ve con tan buenos ojos. Ahora, hablábamos del Banco Central. La próxima semana tienen esta reunión. ¿Qué se espera de esta reunión? ¿Que se baje la tasa de interés en un cuarto de punto como se espera? Entre los que se sumaban a las bajas de tasa de interés estaba personalmente nuestro departamento de estudio. Nuestra visión es que el Banco Central va a actuar con prudencia. Nunca hemos tenido un Banco Central que no haya actuado con la suficiente prudencia y se haya ganado el respeto, por lo tanto, de todos los agentes económicos. En ese contexto, nuestra visión es que el Banco Central va a optar por mantener la tasa de política monetaria, pero va a continuar indicando que son necesarias bajas adicionales. ¿Y cuándo van a ocurrir esas bajas? Cuando la inflación ceda. ¿Y cuándo la inflación va a ceder? Pronto la inflación va a ceder. Yo no descarto incluso que ya en junio tengamos una inflación muy acotada y el segundo semestre incluso Matilde, no son descartables reversiones con inflaciones negativas. Perfecto, entonces lo que, como decía la nota, ante este escenario es muy probable que el Banco Central mantenga. De todas maneras. Para impedir entonces una inflación mayor. Ahora, hay otros, digamos, índices en el mercado que están dando alertas de esta desaceleración. Por ejemplo, en el mercado automobiliario se habla de que hay una baja de un 17%, que en maquinarias hay una baja de un 30%. Eso habla en general de una desaceleración ya que está instalada, por la cual deberíamos, en un plazo como el que señalabas, tener algún estímulo del Banco Central. Ciertamente hay estímulo fiscal que va a venir. Este año vamos a tener una expansión del gasto fiscal contracíclica, como denominamos nosotros, justamente para mitigar el impacto que se están viendo en estas variables como empleo, consumo. El gasto fiscal va a crecer, creemos nosotros, 9% real, en torno a 9% real este año, y el Banco Central va a bajar la tasa de política monetaria durante los próximos meses, esperando el momento propicio para hacerlo con convicción y con prudencia al mismo tiempo.
En ese contexto se ha visto daño en el empleo. Pero Matilde, déjame comentarte una cosa. Los últimos 4 años fueron excepcionales. Parece que nos mal acostumbramos a estos años excepcionales. La tasa de desempleo... ¿Internacionalmente excepcionales o...? Internacionalmente excepcionales para economías emergentes, beneficiadas por la economía china creciendo y demandando una cantidad creciente del principal insumo que nosotros teníamos. La demanda marginal de cobre está disminuyendo y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a un escenario de China creciendo algo menos. ¿Y qué significa algo menos? Algo en torno a 7%. Un crecimiento menor a China también significa para nosotros un escenario internacional algo menos auspicioso. Por lo tanto, no se puede atribuir a un gobierno o a otro lo que está ocurriendo en este momento. Mi impresión es que gran parte, y si no la totalidad de la desaceleración que estamos viendo en la inversión, se debe a un factor global, que tiene nombre y apellido: la economía china. El primer riesgo para Chile es China. El segundo riesgo para Chile es China. Y el tercer riesgo para Chile es China. En cuarto y quinto lugar vienen los riesgos idiosincráticos, algunos que han levantado respecto a la reforma tributaria. Es un riesgo, puede tener impacto ciertamente, pero el primer foco que deberíamos tener de preocupación los agentes económicos y también las personas es tener mucha atención sobre la desaceleración y el proceso de desaceleración que está teniendo China. Y en este marco que China sigue siendo, y es el principal, el protagonista de estos cambios que estamos viendo en la economía chilena, es un mal escenario, un mal ambiente para esta reforma tributaria que quiere impulsar el gobierno, más allá de que la culpa la tenga China. A ver, la reforma tributaria se da en un contexto de una necesidad social. Esta reforma tributaria surge como una demanda social y se incuba ciertamente ya desde hace años. Habíamos tenido ya una reforma tributaria y estamos teniendo una reforma tributaria que la veíamos venir hace 2 años. Cuando se anunció la anterior reforma tributaria en el gobierno anterior, nosotros levantábamos la mano y decíamos: probablemente vamos a tener otra reforma tributaria. La demanda que existe en la ciudadanía es innegable y por lo tanto se necesitan recursos. Mi llamado es a colocar tanto o más atención que la reforma tributaria en la reforma educacional. La reforma educacional es clave. ¿Para qué? Para sustentar crecimiento de largo plazo. Y déjame decirte una cosa, Matilde, antes que se me acabe el tiempo. La reforma educacional, si algún foco tiene que tener, es en la básica y la prebásica. Las diferencias, las desigualdades surgen a los 12-13 años, no a los 18 años. Los recursos tienen que colocarse donde aseguren calidad de talentos, mejor capital humano, mayor productividad total de los factores. ¿Y eso qué significa? Coloquemos los recursos donde deben estar. Si eso ocurre, podemos tener costos en actividad en el corto plazo, pero en el largo plazo nos vamos a asegurar un PIB potencial más alto y una productividad total de factores más alta, con una competitividad mejor que toda la de nuestros competidores a nivel internacional. Y probablemente eso va a ser seguido por el resto de Latinoamérica. Exactamente, pero básicamente lo que dice el programa de gobierno de la presidenta Bachelet es que los recursos se van a poner más en la educación superior, asegurando una educación gratuita, y en ese sentido, para muchos esta reforma tributaria no justifica el alza porque no quieren pagar precisamente lo que se quiere financiar, y es ahí donde están tal vez las voces disidentes. Yo le agradezco a los estudiantes universitarios. Hay que agradecerles. Levantaron la mano, indicaron que era necesario hacer una reforma educacional. Pero lamentablemente mi opinión técnica es que no son ellos los que tienen que llevarse los recursos. Todavía no tenemos detalles específicos sobre la reforma educacional. Serán bienvenidos, pero creo que el gran paradigma, insisto, es en la básica, en la prebásica, en la infraestructura para los niños pequeños. 2, 3, 4 años aseguran que esta reforma tributaria, quien entregue los recursos, sean los ricos, sean los pobres, sea la clase media, entregue rentabilidad social. Jorge Zelaibe, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando este IPC de abril, pero algo más, y dando una señal de tranquilidad a los chilenos en este año en que está marcado por por China, por el gran culpable, como quedó clarísimamente establecido acá. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, Matilde. Nosotros hacemos una pausa aquí en Primera Edición y ya regresamos con otras informaciones del día. Sigan junto a nosotros.